Desde la comunidad de ACE, Otro Lugar es Posible, saludo a todas las hermanas y los hermanos de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y en general a todas y todos los que estén asistiendo a nuestro culto del último domingo de Epifanía. Les cuento que ACE está ubicado en la localidad de Virreyes del partido de San Fernando, acá en la zona norte del conurbano bonaerense, y que a esta comunidad concurren 60 niños y niñas, adolescentes y jóvenes para aprender música, violín, cello, guitarra, trompeta, batería. También hay unos 20 niños y niñas que asisten a la escuelita bíblica y en total son unas 70 familias las que están vinculadas a nuestra comunidad de alguna manera. Vamos a comenzar nuestro culto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es el Rey Supremo. El Señor es Rey. Él tiene su trono sobre los querubines. Tiemblen las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte Sión. El Señor está por encima de todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grande y terrible. Dios es santo. Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad, has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor les respondía cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube. Y ellos cumplieron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense ante su santo monte. Nuestro Dios es el Santo. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos regalás y por esta oportunidad que nos das de celebrar tu nombre en este culto y de escuchar tu palabra junto a hermanas y hermanos de diferentes partes del mundo. Te confesamos, Señor, que con frecuencia nos cuesta escuchar y aceptar tu palabra, que viene a nosotros a través de las sagradas Escrituras para ayudarnos a llevar una vida más digna. Te pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo para dejar que tu palabra nos vuelva personas cada vez más abiertas y tolerantes con nuestras hermanas y hermanos. Que tu palabra nos transforme en personas misericordiosas y solidarias con quienes nos necesiten. Señor, queremos escucharte y dejar que tu palabra fortalezca nuestra comunión fraterna como Iglesia Evangélica del Río de la Plata, para poder juntos dar un testimonio eficaz de tu reino de amor.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan, y allí delante de ellos cambió su apariencia. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. El Evangelio que acabamos de escuchar nos relata el acontecimiento de la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Según Marcos, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan hasta la cima de una montaña y allí se transfiguró delante de ellos. Es decir, que cambió su aspecto. Toda su persona, su cuerpo, su ropa, se volvieron blancos y comenzaron a emitir como una luminosidad que, en la Biblia, indica la presencia especial de Dios, es decir, su gloria. Los discípulos no solo ven a Jesús en este trance místico, sino que ven también a Moisés y lo ven a Elías hablando con él. Entonces Pedro le propone a Jesús hacer 3 chozas, o 3 tiendas, dicen otras versiones, o 3 enramadas, una para cada uno de ellos allá en la cima del monte. Marcos nos aclara que Pedro dice esto porque está asustado, porque está con miedo, porque no sabía lo que decía. Tratemos de imaginarnos a nosotros en una situación como la de Pedro. Ellos subieron a la montaña acompañando al maestro, pensando que irían a orar, y según cómo se llevara cada uno de ellos con la oración, lo acompañaría con mayor o menor gusto. Irían tal vez con la expectativa de cumplir un ritual, o en el mejor de los casos, de aprender algo. Pero llegan a la cima de la montaña y toda la persona de Jesús se transforma en una especie de tubo fluorescente en una época en la que no se conocía la electricidad. Eso no es para cualquiera. Y si a esto le agregamos que de pronto Jesús no solo está transfigurado, sino que además está conversando con otros 2 fulanos que no sabemos de dónde salieron, y que cuando miramos nos damos cuenta que son nada más y nada menos que Moisés y Elías. Entonces, cartón lleno. No me digan que esta es una situación normal, una situación cotidiana, porque no lo es. Me doy cuenta que estoy en medio de un acontecimiento especial, estoy en medio de un acontecimiento religioso que se produce por el Espíritu o que se produce por la acción del Altísimo en persona. Entonces, claro que no sé qué hacer o qué decir. Y cuando uno está en una situación especial, crítica, en la que no sabe qué hacer o decir, lo que hace y lo que dice lo pinta a uno de cuerpo y alma. No es cualquier soncera a la que no hay que hacerle caso, sino que lo que decimos son palabras que nos hablan a nosotros mismos, son palabras que nos presentan, que nos representan, y lo que hacemos o lo que proponemos hacer nos revela, nos da a conocer en lo más íntimo de nuestro ser. Creo que si ponemos atención a este punto, podríamos descubrir un costado, un mensaje del relato al que pocas veces le damos la importancia que tiene. Lo que quiero decir es que aunque Pedro esté asustado y diga una tontería, esa tontería que dice no es cualquier tontería.
No dice qué bueno que estamos acá en esta montaña, hagamos un picnic o un asado, o juguemos a la escondida. No. Lo que dice es hagamos 3 tiendas, hagamos 3 chozas o 3 enramadas. Lo que está proponiendo, en el mejor de los casos, es lo que su tradición religiosa relata en el Antiguo Testamento que hizo Moisés durante el Éxodo, cuando destinó una tienda para encontrarse con Dios y a la cual el pueblo podía ir a consultar, a presentar sus problemas, sus preguntas, sus conflictos. Se los presentaba a Moisés y después Moisés, en consulta con el Altísimo, daba una orientación, daba la respuesta que correspondía. ¿Estará Pedro proponiendo un retorno a la religión del desierto? ¿Estará proponiendo un alejarse de las ciudades y aldeas contaminadas y pecadoras para concentrarse en el cumplimiento estricto de la ley de Moisés? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, según el relato, Dios mismo rechaza cualquiera de estas opciones o posibilidades cuando señala con claridad lo que tienen que hacer. Cuando la nube los envuelve y oyen la voz del Altísimo que dice: de Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De ese modo se confirma que Jesús es el Mesías y el que sostiene esa dimensión apasionada y profética de la fe ya vista, tal como la difundió Elías en su momento, o que en Jesús se cumple plenamente la ley de Moisés. De lo que se trata, hermanas y hermanos, en definitiva, es de escuchar. Claro que esta acción de escuchar, que en principio parece sencilla, no lo es tanto. Escuchar tiene sus bemoles, dicen los músicos y los psicólogos. No se trata solo de saber escuchar literalmente bien lo que el otro está diciendo, sino también de aceptar lo que está diciendo, de entender, de interpretar lo que está diciendo. Y acá es donde por lo general se generan las broncas, los conflictos, los malos entendidos. Si todo marcha bien, a las 16 llego, dice uno. A las 17, el que lo espera ya está masticando bronca. Llega el fulano y ante la pregunta por el retraso responde medio ofendido: dije que si todo marchaba bien. Llegaba a las 16. Pero no fue así, pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, como que el que esperaba solo escuchó que llegaba a las 16 y el otro que había dicho que si todo marchaba bien. Este mengano es un zarpado. Apenas se aprendió 2 notas en la guitarra y ya está grabando videíto y publicándolo en las redes, comenta uno. Y el amigo que supo escucharlo le responde: ¿y vos? ¿Por qué no te animás a publicar lo tuyo? Si está bueno lo que haces. No, hoy no tengo ganas de salir a caminar, dice ella. No tienes ganas de ir a caminar conmigo, escucha e interpreta él y comienza a bufar. Y volviendo a Pedro, Pedro escuchó muy bien lo que el Espíritu le dijo y por eso pudo confesar en el capítulo anterior del Evangelio de Marcos, cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy?, que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Pero lo que no pudo escuchar Pedro fue a Jesús explicando lo que eso significaba. Y que no era otra cosa que en lo inmediato significaba el rechazo, la persecución y la muerte en la cruz por parte de las autoridades religiosas. Y luego, después del sacrificio en la cruz, recién entonces vendría la resurrección. Y digo que no pudo escuchar porque Pedro lo encara a Jesús y se enoja y lo reta por lo que dijo. Yo creo que Pedro estaba tan tomado por el discurso religioso de su tiempo que no puede escuchar y aceptar lo nuevo que Jesús viene a traer, lo nuevo que Jesús como Mesías de Dios significa. Pedro, aunque está con Jesús y lo acompaña, aunque lo escucha y es testigo de sus acciones y lo sigue, todavía piensa, cree, como sostenían las autoridades religiosas, que no era posible que el Mesías fuera crucificado. Porque un Mesías crucificado
es un fracaso, es un bluff. Peor aún, un Mesías crucificado es una blasfemia. Para Pedro, el Mesías tenía que ser un líder glorioso, como Moisés, como Elías, un libertador. Por eso Jesús le responde con tanta dureza: apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Jesús lo reprende con tanta dureza porque Pedro era en ese momento un servidor de pasado en copa nueva, como dice la canción, un eternizador de dioses del ocaso, alguien que podía poner en peligro el plan salvífico que Jesús estaba encarnando. Y yo creo que de ese encontronazo entre Pedro y Jesús es la causa del modelo de Mesías el que genera este acontecimiento de la transfiguración que hoy nos ocupa. Y en el que Dios mismo le dice a los 3 discípulos: escuchen a Jesús. Y escuchar a Jesús significa nada más y nada menos que aceptar su cruz. Significa tener que bajar del monte para atender las demandas de ese padre desesperado por la epilepsia de su hijo. Significa aceptar que nuestras capacidades, que nuestros recursos, que nuestra fe, que nuestra espiritualidad no siempre alcanzan o no son lo suficientemente eficaces para cambiar las realidades de sufrimiento que enfrentamos. Significa que también nosotros necesitamos orar y ayunar, es decir, abstenernos de tanta soberbia religiosa que, como a Pedro, muchas veces nos lleva a enfrentarnos con Jesús mismo en nuestra ceguera. Sí, hermanas y hermanos, también nosotros necesitamos orar y ayunar, es decir, poner nuestras vidas, nuestra espiritualidad en manos de Dios para que Él las convierta en esas herramientas eficaces que su reino está necesitando. Y escuchar a Jesús es aceptar que toda la ley se resume en el mandamiento del amor al prójimo. Es poner en práctica la demanda que Dios nos hace por medio de los profetas: misericordia quiero y no sacrificios. Es escuchar a Jesús anunciar el perdón de Dios que sana como al paralítico o que libera a la mujer adúltera, y no preguntar quién pecó, sino mostrar las maravillas que Dios puede hacer entre nosotros, como las hizo con el ciego en Juan 9. Sí, hermanas y hermanos, hoy celebramos que Dios se revela y se manifiesta en la persona de Jesús, en su vida, se revela en su horrorosa muerte y también en su resurrección. Y que desde ahí nos invita a formar comunidades misericordiosas, donde las y los que anden con el corazón quebrantado encuentren un lugar donde reponer fuerzas para seguir adelante, donde encuentren una boca que invite, donde encuentren una oreja que escuche y una mano que levanta, que sostenga, que bendiga, y no que encuentren una jauría salvaje que los vigila, que juzga, que condena a quienes piensan y viven de manera diferente. Por eso las y los invito a que le pidamos a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo para que podamos ser comunidades que sean fuente de bendición y no piedra de tropiezo para aquellos que tanto lo necesitan. Que así sea. Amén.
Querido Dios, te damos gracias por esta celebración. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias de esta comunidad y de nuestros barrios San Lorenzo, San Jorge y San Francisco. Te damos gracias por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que concurren a esta comunidad con el deseo de aprender y forjarse una vida mejor para cada uno de ellos. Te damos gracias por todos los colaboradores que hacen posible que esta comunidad funcione. Te damos gracias por las voluntarias y los voluntarios que han trabajado en esta comunidad en años anteriores y te pedimos que los bendigas a cada uno de ellos. Te pedimos por quienes están sin trabajo para que puedan encontrar un trabajo con una remuneración justa para poder sostener sus familias. Te pedimos por quienes padecen alguna enfermedad para que puedan recuperar su salud. Señor, bendice al personal sanitario para que puedan realizar su trabajo en condiciones dignas y con eficacia para el bien de toda la población. Te pedimos por nuestro país y por los países del mundo en general, para que haya una distribución cada vez más justa de los bienes y la población que tenga lo necesario para vivir. Te pedimos por quienes gobiernan y por quienes tienen capacidad económica y científica para que lo pongan al servicio del cuidado y la preservación del planeta. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos sostenga y nos guíe hacia quienes necesiten algún tipo de ayuda, para que brindársela en tu nombre y Él, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Que dirija el Señor su mirada a la vida de cada uno de ustedes y que les conceda su paz. Amén.